Muy buenos días para todos. Primero quiero dar un agradecimiento muy especial. Para mí realmente es un honor venir a esta ciudad tan pujante con estos habitantes que lo único que generan es admiración por parte de todo el país y felicitar al grupo organizador por este curso donde todos aprendemos tanto. Lo primero que quiero hacer es generar unas preguntas para interactuar con ustedes. Quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes han diagnosticado lesiones subepiteliales en una endoscopia de rutina? Quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes tienen en su servicio ultrasonido endoscópico? Quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes hacen punciones o han hecho punciones de lesiones subepiteliales? El primer escenario problema que les traje para compartirles es una mujer de 38 años que con diagnóstico de dispepsia fue llevada a una endoscopia digestiva alta. Veamos esta lesión de aspecto subepitelial recubierta de una mucosa normal, blanquecina, que te cumplía el signo de la almohada cuando le poníamos la pinza se hundía fácilmente, llevada a ultrasonido endoscópico donde vemos esta lesión claramente. Vemos que es una lesión blanca, es decir, hiperecoica, que se ubica en la tercera capa. Y vemos la lesión hiperecoica típica patognomónica, compatible con un lipoma. El segundo escenario problema que les traigo es un hombre de 45 años que por pirosis se le hizo una endoscopia, se encontró una lesión subepitelial gástrica, fue llevado a ultrasonido. Miremos aquí esa lesión redondeada, hipoecoica, que en los movimientos se ve claramente que depende de la cuarta capa, que es la muscular propia, correspondiendo probablemente a un lipoma, a un leiomioma o a un GIST. Y vemos en este tercer caso que les traigo una mujer de 45 años que consultó por una hemorragia digestiva alta. Cuando se le hizo la endoscopia se encontró una lesión de características subepiteliales, pero que estaba ulcerada. Entonces tenemos que empezar diciendo que las lesiones subepiteliales del tracto gastrointestinal son masas, protuberancias o impresiones en la luz gastrointestinal que están cubiertas con epitelio de apariencia normal. Y eso es lo más importante dentro de su definición. Entonces surgen unas preguntas que se convierten en los objetivos de esta charla. ¿Qué hacer si encuentra una lesión subepitelial en una endoscopia de rutina? ¿Se debería realizar siempre ultrasonido endoscópico? ¿Se deben biopsiar siempre estas lesiones? ¿Se deberían puncionar si yo hago ultrasonido? ¿Se deben resecar? ¿Cuándo se deben resecar y cómo se deben resecar? Y es por eso que hablaré en los próximos minutos de lesiones subepiteliales en endoscopia de rutina. Manejo actual con las cartas sobre la mesa basadas en los consejos de buenas prácticas de la ACA. Miremos aquí las cartas sobre la mesa que tenemos para hacer diagnóstico. Está la clínica, la endoscopia, el ultrasonido endoscópico y la histopatología. Vayamos con nuestra primera carta. Tenemos que recordar que todos los que hacen endoscopia digestiva encuentran una lesión subepitelial en 300 endoscopias aproximadamente. La mayoría se encuentran en el estómago y tienen un comportamiento variable. Pueden ser desde muy benignas, como les mostré en el primer caso, hasta tener un potencial maligno, como les mostré en el segundo caso. La mayoría son pequeñas e incidentales y rara vez, pero les mostré un caso, tienen hemorragia, anemia u obstrucción. Y este manejo específico va a depender de dos cosas principalmente, del tamaño y del potencial de malignidad. Vayamos a nuestra segunda carta, que es la endoscopia digestiva alta. La endoscopia tiene un alto rendimiento para el diagnóstico de lesión subepitelial, tan alto que es el patrón de oro. Pero ojo, es alto rendimiento diagnóstico para diagnosticar la lesión subepitelial, no para hacer su diagnóstico etiológico o su potencial de malignidad, porque este examen no sirve para eso. Recordemos, por ejemplo, que hay lesiones que en endoscopia podemos diagnosticar muy fácil, como la primera que les mostré, que tiene un alto rendimiento, sobre todo si tiene el signo de la almohada cuando palpamos
con la pinza. Y un páncreas ectópico que tiene muy características muy típicas, una lesión deprimida, con un centro que tiene muchas veces un orificio, un conducto, y que se encuentra generalmente en el antro, en la curvatura mayor o menor. Y deberíamos hacer biopsias. Este trabajo nos muestra que el rendimiento diagnóstico de la biopsia es del 38-40%, es decir, muy bajo, pero si hacemos endoscopia, muchas veces podemos hacer un diagnóstico solamente con la biopsia. Aquí seguramente todos hemos hecho diagnósticos de lesiones de diagnósticos diferenciales, como los tumores neuroendocrinos que se encuentran en la segunda y la tercera capa. Hemos diagnosticado lipomas cuando tenemos alguna duda y hemos hecho biopsias, o inclusive hemos hecho diagnósticos de lesiones musculares mucosa. Entonces viene el consejo de buena práctica de la AGA. Uno, las lesiones subepiteliales que tienen una apariencia endoscópica compatibles con un lipoma y biopsias de mucosas normales no necesitan ninguna evaluación adicional. Y viene el consejo número dos, se pueden realizar biopsias profundas con forceps o biopsias sobre biopsia, y esto nos puede ayudar a pesar de que sea el rendimiento diagnóstico bajo, ya que estamos ahí con la endoscopia y tomamos una biopsia, y un 40% de las veces nos puede dar un diagnóstico, y podríamos ya tener un diagnóstico definitivo. Vayamos a la siguiente herramienta, que es el ultrasonido endoscópico. Todos recordamos y conocemos cuáles son las estructuras y las capas de la pared gástrica, que van desde la mucosa superficial, la muscularis mucosa, la submucosa, la muscularis propia y la serosa, que pueden ser evaluadas, como todos sabemos, en el ultrasonido endoscópico con diferentes colores de la ecogenicidad, blanco y negro, y recordemos de una manera sencilla lo que aprendimos hace 20, 25 años, donde la hipoecoica o negra es la muscularis de la mucosa superficial, es la blanca, la primera, la muscularis de la mucosa, la hipoecoica negra, la submucosa blanca o hiperecoica, la muscular propia, que es la más gruesa negra, y la serosa. Entonces el ultrasonido endoscópico realmente nos va a generar unas ayudas para hacer estos diagnósticos, como son diferenciar si una lesión es intramural o extramural. La mayoría de veces es muy fácil solo con endoscopia, pero en algunas ocasiones tenemos dificultades para esto. La capa de origen, porque seguramente nos va a cambiar tanto la etiología como el potencial de malignidad. El tamaño, de la misma manera, es una forma de hacer un tamaño de calcular el tamaño de una manera más precisa, evaluar la ecogenicidad de la lesión, porque ciertas lesiones tienen ciertas características que nos van a acercar al diagnóstico histopatológico, saber si tienen vasos sanguíneos, no solamente porque puede ser un vaso sanguíneo el causante de la lesión subepitelial, sino como probabilidad de evaluar la complicación cuando se maneja y la adquisición de ese tejido en algunos casos cuando está indicado. Entonces, aquí vemos también algo que no es la intención de la charla, pero los diagnósticos diferenciales van a diferenciarse dependiendo de la capa de origen. Vamos a ver que la mayoría de las lesiones se encuentran entre la segunda y la tercera capa y tienen cierta ecogenicidad. Unas muy típicas que debemos recordar son aquellas hiperecoicas blancas como el lipoma, aquellas anecoicas clarísimas como Doppler positivo, como los vasos sanguíneos o los quistes que no tienen Doppler, y las hipoecoicas, que son las de más dificultad de realizar un diagnóstico diferencial, dentro de las cuales tienen unas características como la homogeneidad hipoecoica de la leiomioma y la hipoecoica con algunos rasgos blancos, hiperecoicos o más irregular del GIST, o la característica del páncreas ectópico con su centro, con el conducto. Algunas son muy típicas, otras no tanto. La sensibilidad y especificidad del ultrasonido, solo diagnóstico para decir el potencial maligno, oscila entre 64 y 80%, dependiendo de los centros del entrenamiento. Y viene el consejo de práctica número 3, sabiendo que si no tenemos un diagnóstico previo con lo que hemos hecho, debemos hacer un ultrasonido endoscópico para mejorar el rendimiento diagnóstico. Y en el consejo 4,
en la cual si la lesión tiene menos de 2 centímetros y para la mayoría menos de 1 centímetro, podríamos simplemente hacer una vigilancia que puede ser con endoscopia o si hay dudas con ultrasonido endoscópico cada 1 a 2 años. La histología y básicamente hablamos del ultrasonido con punción. Hemos tenido dos herramientas como la punción con aguja fina y las biopsias con Trucut, que han evolucionado como métodos que se han utilizado ampliamente y han mejorado la precisión diagnóstica. Pero ustedes ven que oscila entre los diferentes estudios entre 46 y 93%. ¿De qué depende esto? Uno, del entrenamiento y de la experiencia del operador para hacer estas punciones y estas biopsias, pero además depende del tamaño de la lesión. Entre más pequeña la lesión, pues menos es el rendimiento y entre más grande la lesión, mayor es la precisión y el rendimiento diagnóstico. Por lo tanto, esas son las dos variables más importantes cuando se van a tomar decisiones de realizar punciones. Y por esto el consejo de práctica número 5 es que se debe tomar muestras de lesiones cuando surge algún diagnóstico diferencial. Por ejemplo, es necesario, sobre todo para diagnosticar GIST, tumores mesenquimales, y evaluar su potencial maligno. Tenemos ya una vez las estrategias de tratamiento. Cuando hemos hecho todas las estrategias diagnósticas. Ya tenemos todas las estrategias diagnósticas y las cartas sobre la mesa, nos aparece una carta adicional que es la de tratamiento. Entonces viene un consejo número 6, ya que sabemos que el manejo de cada lesión subepitelial va a depender de la presencia de síntomas. Les mostré un caso donde había hemorragia o cuando hay obstrucción, del tamaño de la lesión por su potencial maligno y su posibilidad de complicación, y la histología y su potencial maligno. Entonces viene un consejo nuevo que es el de se debe considerar resección cuando una lesión tiene más de 2 centímetros, puesto que la probabilidad de que sea un GIST gástrico que tiene potencial maligno a medida que crece es mayor. Entonces, esta es una práctica importante. Miremos las estrategias de tratamiento actual. Quiero que preguntarles a ustedes quiénes hacen resección submucosa endoscópica. Estoy seguro que casi todos. Miren que para lesiones que están en capa 1 y 2, esta es una, inclusive 3, como la submucosa, esta es una posibilidad terapéutica bien interesante. Se genera una resección completa casi siempre, bajo riesgo de perforación, y es una de las herramientas más usadas y que tenemos todos. La disección endoscópica, quiero que levanten la mano los que hacen disección endoscópica, ya requiere un entrenamiento mayor. También en lesiones que son de la submucosa y la muscularis mucosa, la resección generalmente es más completa y bajo riesgo de perforación, y además tener el entrenamiento. De los que están aquí, ¿quién hace tunelización y resección endoscópica por tunelización? Ya digamos se pueden hacer lesiones de la tercera y de la cuarta capa, ya hay que tener mayor entrenamiento, el riesgo de perforación es moderado, pero se tienen ya elementos más adecuados para generar, por ejemplo, una tunelización y resección de estas lesiones. Y la resección endoscópica total, que también ya la podemos hacer para lesiones muscular propia, generalmente, idealmente en el fondo, en el cuerpo y en la curvatura menor, y tiene que tenerse un entrenamiento muy importante. También no podemos olvidar que algunos métodos quirúrgicos en gente experta son cirugías muy cortas con herramientas muy asequibles, y si no tenemos este entrenamiento o esta posibilidad de resección endoscópica, se puede llevar a cirugía de una manera muy fácil. Miren aquí, por ejemplo, cómo es el algoritmo de las lesiones subepiteliales, que mi intención no es que lo sigan en esta diapositiva, pero sí ver todas las posibilidades que tenemos y cómo deberíamos manejarlos. Pero ahora vayan conmigo con lo que les he dicho y evaluemos las posibilidades diagnósticas. Vayamos a un extremo donde vemos una lesión subepitelial
que le hacemos un ultrasonido endoscópico y es una lesión hiperecoica de la tercera capa, un clásico lipoma. Resuelto el problema, no hay que hacer absolutamente nada más. Vayamos al otro extremo, anecoico, donde hacemos un ecodoppler y si es Doppler positivo es un vaso sanguíneo, se acabó el problema. Si es un Doppler negativo es un quiste, se acabó el problema. Y miren cómo los extremos son fáciles de resolver. Vayamos conmigo a la parte central, la parte hipoecoica. La mayoría de las lesiones son hipoecoicas y tienen ciertas características, generalmente entre la segunda y la tercera capa. Es donde vienen todos los problemas. Segunda, tercera y cuarta capa, lesiones hipoecoicas. Pero recordemos que hay ciertas características y los tamaños. Si tenemos un tamaño menor de 1 centímetro, seguramente esta lesión no tiene un potencial maligno, veremos las características que tiene, si es una lesión hipoecoica muy bien definida, un buen tamaño seguramente será un leiomioma y lo podemos observar, si es una lesión de una granulosa también hipoecoica, también la podremos observar, es poco probable que sea otra cosa, si tiene un conducto será un tumor eh, una ectópico, una ectopía pancreática que tendrá un conducto que estará en la tercera o en la segunda capa y también la podremos observar. Y si es una lesión mayor de 2 centímetros, ya empezamos a tener una posibilidad de potencial de malignidad seguramente y lo que recomiendan todas las guías es hacer una resección de esta lesión para obtener un estudio histológico. Ahora, el problema también estaría entre la de 1 y 2 centímetros, que podríamos inclinarlos a observarnos, todo depende de la experiencia, el conocimiento y el manejo del grupo, o podríamos también funcionarlas pensando en que pueden tener un potencial de malignidad, y eso depende de la experiencia del grupo, no solamente de condoscopista, sino de patología y del grupo, qué tantas reuniones, qué tanto han crecido y qué tanta rendimiento diagnóstico tiene su grupo, podemos hacerle un estudio histológico con el fin de definir si solamente se observa o se reseca o se hace una vigilancia. Entonces, el consejo de práctica número 8, las lesiones subepiteliales que están ulceradas, sangran o sienten o presentan síntomas como obstrucción, deberían considerarse para resección y se han descrito en el último consejo técnicas de resección endoscópica para la eliminación de las lesiones subepiteliales, pero estas, como les mostré, la disección, la tunelización y la resección completa deben limitarse a personas expertas en técnicas avanzadas que ya tengan un grupo de investigación y de trabajo y de progresión en entrenamiento, como el que tenemos en la clínica Reina Sofía y en la Clínica Universitaria Colombia. Aquí vamos a cerrar nuestros casos que les propuse. Entonces, nuestra primera paciente era claramente una lipoma, donde vemos las características típicas endoscópicas y las características patognomónicas y pericoicas de la tercera capa de lipoma. Vemos el segundo caso, donde era 15 milímetros. Este caso, por la experiencia del grupo, se decidió llevarse a punción en esa época. El diagnóstico fue un leiomioma y se decidió una vigilancia porque era una lesión muy benigna. Y en el tercer caso, que les mostré, donde se mostraba una lesión que había generado una hemorragia y una lesión subepitelial ulcerada con unas características especiales, como les mostré, uno de las buenas prácticas y un buen consejo el haga resecarlo. Esta es una diapositiva que puse en el año 2016 en el Congreso Panamericano de Gastroenterología, donde me invitaron a hablar esta misma charla y ese mismo año había salido este artículo que me entusiasmó mucho y yo lo presenté en esa época diciendo que venían nuevas técnicas y que teníamos que entrenarnos y que posiblemente las siguientes generaciones tendrían otras herramientas como estrategias de tunelización para resecar estas lesiones. Y este tiempo ha llegado, este es cortesía de uno de nuestros egresados, el doctor Carlos Fuente, persona gastroenterólogo muy hábil, de gran conocimiento en las técnicas endoscópicas, en conjunto con el profesor Jesús Rodríguez, que ha enseñado tanto en este país, nos muestran esta lesión que manejan con una técnica, como les mostré en la tercera columna de tunelización
Esta paciente había presentado una hemorragia y ustedes vieron la lesión ulcerada. Por lo tanto, la recomendación es resección en la junta en la cual se presentó. Y miren ustedes cómo ellos entran, hacen el túnel y llegan a la lesión, resecándola completamente. Vemos cómo sale la lesión redondeada que se encontraba en la tercera capa. La extraen completamente y vemos la lesión de un tumor de granulosoma que terminó siendo un tumor de células granulosas y posteriormente hacen un cierre en cremallera. La paciente evolucionó perfectamente. Entonces, vemos nosotros que hay un espectro muy grande de estas lesiones subepiteliales y siempre tenemos que analizar todas estas cartas diagnósticas y terapéuticas para darle los mejores manejos a nuestros pacientes que siempre tendrán dudas si es una lesión muy seria o es una lesión muy sencilla y qué deberían hacer. Muchísimas gracias por su atención.